Que tiene que ver con el mismo tema y es el proceso concursal en que está inmerso Doerran. Se va a una liquidación en marcha, ya sabemos cuáles son las consecuencias de una liquidación en marcha, es decir, que la empresa, tengo entendido, si es que no se aprueba nuevamente un plan de reestructuración, que existe la posibilidad que pueda ser presentado nuevamente, la misma puede ser vendida en marcha, ¿no es cierto?, sin dividir su patrimonio. El problema ahí es, y yo creo que hay que entender bien lo que está ocurriendo. Esto es como que yo tengo una bodega, la bodega es insolvente y lo que entra en liquidación no es que van a sacar la mercadería o van a sacar las mesas o van a sacar los paneles o van a sacar nada, sino que van a decir, se vende como está, el negocio caminando, a ver quién lo compra. Y el que lo compra en esa situación, usualmente lo compra para seguir operando. Entonces, si el negocio es viable, yo no sé qué tan viable es el negocio, me imagino que lo es. Si el negocio es viable, vendrá alguien que lo comprará y ese alguien va a necesitar trabajadores. Y esos trabajadores probablemente van a venir de los que estaban antes. Sí. Entonces, en realidad, no debería, la preocupación no debería estar del lado de los trabajadores, ¿no? Yo creo que el tema, el negocio, la decisión de un negocio en marcha significa que por lo menos hasta que no se adopte una decisión distinta, el complejo tiene vocación de seguir funcionando en el futuro. Y no es que se va a desmembrar, se van a llevar las máquinas ni nada por el estilo. Ahora, hay que nombrar una junta liquidadora. Sí. ¿Qué es lo que esa junta liquidadora tiene que decidir y hacer? Principalmente organizar un mecanismo a través del cual se va a producir la venta para obtener el dinero y pagar a los acreedores. Eso es básicamente, es sencillo en el dicho, porque es una operación compleja, pero básicamente lo que me imagino van a hacer es un concurso para que se presente gente que esté dispuesta a comprar el negocio en marcha, es decir, los activos, derechos, claro. Y una vez que se obtiene ese precio, con ese precio pagar a los acreedores hasta donde alcance. Ahora, un negocio en marcha que ciertamente no va a poder funcionar de inmediato, dado que hay que cumplir con ciertas exigencias ambientales pendientes para que la Oroya pueda, o el complejo metalúrgico de la Oroya pueda funcionar, ¿no? Yo creo que es evidente que eso va a reducir el precio. Va a reducir el precio, pero va a ser viable la venta. Va a ser la única manera realmente de que esto de que esto camine, porque si yo saco a la venta sin resolver estos problemas, nadie lo va a comprar. Es decir, tiene que tener claro quién compra, qué es lo que va a ocurrir respecto a las obligaciones ambientales, etcétera, ¿no? Y esto, claro, siempre y cuando Doerran no presente su plan de reestructuración y convenza a la Junta de Acreedores que puede continuar con la operación. ¿Cuál es el orden de prelación de pago de las deudas una vez liquidada la empresa? Bueno, primero van las laborales, ¿no? O sea, lo primero que se va a pagar es la deuda laboral, y después se van a pagar los créditos garantizados y después el resto. ¿No? Entonces, Algunas preguntas que surgen en medio de este proceso por ejemplo, ¿qué pasa con el proceso ante el CIADI que lleva la denuncia ante el CIADI que ha hecho Doerran? Hay varios aspectos pendientes con el Estado. Sí, ahora entiendo, no conozco los detalles porque además son confidenciales, entonces no hay posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo en el caso del CIADI, qué es exactamente lo que se va a plantear ahí y cómo va a ocurrir, pero el CIADI entiendo que es una discusión diferente. Lo que se discutirá el CIADI es si el Estado cumplió o no sus compromisos respecto a un inversionista. Claro. Evidentemente alegarán. Se supone que Doerran ha sido como maltratado, ¿no? Como inversionista, básicamente. Lo que se va a discutir es otro tema y se discutirá si el Estado pero no tiene que indemnizarlo o no. Es una discusión que, digamos, entiendo que el resultado del proceso concursal puede definir cuál va a ser el tamaño de la indemnización y cuáles son los temas que se van a alegar, pero en principio no creo que la decisión que se tome en el ámbito concursal cambie la suerte de si el caso sigue o no sigue. Yo creo que son dos cosas que van por canales separados. Ok, no tiene una cosa nada que ver con la otra. ¿Cuántos procesos hay ante el CIADI actualmente? ¿Tiene el Estado pero no 7? Yo creo que tiene 8, pero sí, creo que registrados tiene 8. Que es uno. ¿Hay uno de los más importantes también? ¿Hay alguna duda, digamos, quedan ciertas dudas o ciertos aspectos por resolver en medio de esta noticia en medio de esta noticia que se ha dado sobre la posibilidad de vender, de liquidar, de una liquidación en marcha de Doerran? O sea, todo está zanjado y todo está listo para eventualmente pasar a una liquidación en marcha, ¿o hay aspectos en medio de todo este problema que surgió con la empresa que resolver? ¿Quedan dudas, quedan preguntas? Bueno, hay varias preguntas en el camino, ¿no? Por ejemplo, hay, hasta donde yo sé, o no conozco los detalles, el crédito del Ministerio de Energía y Minas vinculado al incumplimiento de los normas ambientales está en un contencioso administrativo. Y evidentemente el que tiene hoy la mayor participación en la Junta de Acreedores es el Estado. Entonces,
preguntas a resolver. ¿Qué va a pasar si se resuelve ese caso y se resuelve a favor de Doe Run en el futuro? ¿Qué consecuencias puede tener el proceso concursal? Claro. ¿En qué momento va a ocurrir eso? Esa es una pregunta importante en términos de qué puede ocurrir mañana, ¿no? Y depende mucho también qué ocurre en la Junta, cómo se aprueba el proceso de venta, cómo funciona el proceso de venta. No es un proceso de venta sencillo, es una empresa con muchos problemas, una situación muy complicada. En el supuesto que llegáramos a esa situación, ¿vamos a conseguir postores? ¿Qué va a pasar si no hay postores? Es decir, siempre hay un postor a un precio dado, digamos, pero claro, este ejemplo que usted menciona, ¿cómo podría afectar a un posible comprador del Oroya a futuro? El tema del... Bueno, lo que ocurre es que el proceso concursal sigue avanzando y el hecho de que hay un proceso de contencioso administrativo respecto, se refiere al tema de del crédito, no impide que el proceso concursal siga avanzando. Pero ¿qué ocurre si en es una hipótesis que no puede ocurrir, porque el Poder Judicial se demora más, pero ¿qué pasa si se revoca el crédito del Estado antes que se tome alguna decisión importante en la Junta? Entonces podría darse que efectivamente cambia la composición de la Junta y tenemos una decisión diferente. Claro. Puede ocurrir eso. Pero el Poder Judicial se va a demorar. Se va a demorar, pero claro, va a llegar en algún momento. Y yo creo que el proceso de venta también va a demorar, no va a ser un proceso tan rápido, ¿no? ¿Qué pasa si la decisión del Poder Judicial, mejor dicho, seguramente va a ocurrir eso, llega después, cuando la liquidación en marcha, cuando la liquidación se dio, ya se vendió la empresa? Entonces, ¿se puede pedir que se revierta el proceso? A ver, hay una gran discusión sobre si eso es posible. En general la línea que se ha seguido es que no, que la Junta toma sus decisiones según cómo está compuesta. Pero posiblemente alguien se puede ir a un amparo y decir, oiga, mi derecho de constitución ha sido violado porque la decisión se tomó a través de una Junta que no era realmente mis acreedores y entonces tiene que revertir el proceso, ¿no? Es poco probable que eso ocurra, es poco probable, pero nadie, las historias que vemos en los procesos concursales son tan complejas, tan largas y tan extrañas a veces, que la verdad no sería extraño que pasara una cosa así. ¿Cree usted que esa es la mayor duda, digamos, o la mayor preocupación, o debería ser la mayor preocupación? Esa es una contingencia que puede aparecer en el camino y que sin duda va a estar en el análisis de quien quiera hacer una oferta para comprarlo. Okay.